La alpaca y la llama. Detrás de esos rostros simpáticos se esconden dos especies con historias, habilidades y características fascinantes. Hoy viajaremos a las montañas más altas de Sudamérica para descubrir 10 datos sorprendentes que cambiarán para siempre la forma en que ves a estas dos leyendas de los Andes. Para empezar, el mito más común, la llama, Llama glama, y la alpaca, Vicuña pacos, no son el mismo animal. Aunque ambas pertenecen a la familia de los camélidos, la misma de los camellos, tienen orígenes distintos. La llama fue domesticada a partir del guanaco, mientras que la alpaca desciende principalmente de la elegante vicuña. Aún así, son tan cercanas genéticamente que pueden cruzarse y dar origen a híbridos fértiles conocidos como guarizos. Si alguna vez las pones lado a lado, la diferencia física te va a impresionar al instante. La llama es más grande en comparación con su pariente. Puede alcanzar hasta 1,80 metros de altura y pesar entre 130 y 200 kilogramos. La alpaca, en cambio, rara vez supera los 1,20 metros y normalmente pesa entre 45 y 90 kilogramos. Esta abismal brecha de tamaño explica por qué los antiguos pobladores usaron a las llamas como animales de carga y a las alpacas para su suave fibra. Existe un truco maestro y sumamente rápido para identificarlas a distancia que jamás falla. Todo está en la forma de sus orejas. Las llamas tienen unas orejas largas y curvadas hacia adentro, tan características que reciben el apodo de orejas de banana. Las alpacas, por el contrario, lucen orejas pequeñas, rectas y puntiagudas. Así que, la próxima vez que veas un video en redes sociales, solo echa un vistazo a su cabeza y sabrás de inmediato de qué especie se trata. Pero las diferencias no terminan en el exterior. Sus personalidades son mundos totalmente opuestos. Las llamas suelen ser más seguras, independientes y protectoras. De hecho, en algunas regiones todavía se utilizan para cuidar rebaños de ovejas porque no dudan en enfrentarse a coyotes u otros depredadores. Las alpacas, por el contrario, son extremadamente tímidas, tranquilas y sociables. Para una alpaca, separarse de su rebaño puede causarle estrés. Si miras detenidamente sus caras, descubrirás otra pista inconfundible. La llama tiene un rostro largo y estilizado, con un hocico estrecho que le da una expresión elegante y atenta. La alpaca posee una cara mucho más corta y redondeada, cubierta por un abundante flequillo que le da esa apariencia de peluche que ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Aunque sean diferentes por fuera, también comparten sorprendentes similitudes. Tanto las llamas como las alpacas comparten un periodo de gestación asombrosamente largo que ronda los 11 meses y medio. Durante este tiempo, la madre prepara en su vientre a una única cría, ya que los partos múltiples son un evento extremadamente raro. Este ritmo reproductivo tan pausado hace que cada nacimiento sea un acontecimiento único. Vivir en el techo del mundo no es tarea fácil para cualquier mamífero. Ambas especies están perfectamente adaptadas para prosperar a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde el aire contiene mucho menos oxígeno. Sin embargo, su organismo está perfectamente adaptado para aprovecharlo. Gracias a esa extraordinaria capacidad, pueden desarrollar una vida completamente normal en uno de los ambientes más exigentes del planeta. Llegamos al punto que revolucionó la industria textil del planeta, su pelaje. La lana de alpaca es famosa en todo el mundo por ser increíblemente suave, ligera y cálida. Además, prácticamente no contiene lanolina, por lo que suele ser hipoalergénica. Es el material definitivo para prendas de alta costura. El pelaje de la llama, en cambio, es más grueso y posee dos capas, una fina interior y otra protectora exterior. Su resistencia la hace perfecta para fabricar cuerdas y textiles pesados. Si te preguntabas cuánto tiempo nos acompañan estos fascinantes animales, la respuesta revela otra gran ventaja para la llama.
Gracias a su mayor contextura física y notable resistencia biológica, las llamas tienden a ser más longevas, alcanzando habitualmente entre 20 y 25 años de edad en condiciones óptimas de cuidado. Las alpacas, debido a su naturaleza más delicada y su tamaño reducido, tienen una esperanza de vida promedio ligeramente menor, situándose por lo general entre los 15 y los 20 años. A diferencia de las vacas o los caballos, cuyas pesadas pezuñas destruyen el suelo y erosionan los campos, los camélidos andinos son auténticos guardianes de la tierra. Llamas y alpacas poseen 2 dedos con almohadillas acolchadas y blandas debajo de sus patas. Esto les permite caminar sobre la vegetación sin destruirla y sin erosionar los frágiles suelos de la cordillera. Además, al pastar, no arrancan las hierbas de raíz, sino que las cortan limpiamente, permitiendo que el ecosistema se regenere continuamente a su paso. Como hemos visto, las llamas y las alpacas son verdaderas obras maestras de la evolución y pilares fundamentales de la cultura andina. Nos demuestran que la naturaleza siempre encuentra formas extraordinarias de crear armonía, belleza y resistencia en los rincones más desafiantes de la Tierra. Cuéntanos, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Cuál de estas 2 reinas de los Andes es tu favorita? Compártelo para que más personas aprendan a diferenciarlas y amarlas.